3.6 es relacionada con la anterior sobre tablas dinámicas, pero en este caso vamos a realizar una actividad extra que se llama campos calculados. Entonces, para el ejemplo, yo voy a eliminar estas imágenes para poder hacer ahí mi tabla dinámica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como todo, es insertar una tabla dinámica. Y dentro de una tabla dinámica vamos a utilizar lo que se llaman los campos calculados. Nos pide o nos menciona que la herramienta de campos calculados se utiliza para generar nuevos valores sin necesidad de que estos se encuentren dentro de la tabla original. Vamos a utilizar los campos de esta misma, aunque no se muestran en la tabla dinámica. Para este ejemplo, lo que deseamos hacer o lo que nos están pidiendo es obtener la comisión del 2.5% del total de ventas por empleados, así como un bono adicional del 10% de la comisión, si el total de ventas excedió los 100,000. Entonces, las instrucciones es insertar una tabla dinámica en la misma hoja, tomando como referencia la celda J48. Hay que construir una tabla utilizando el campo de vendedor en la etiqueta de filas y ventas en valores. Bien, entonces vamos a seguir lo que son las instrucciones. Voy a seleccionar una celda en blanco, me vengo a la parte de insertar, tabla dinámica, y los datos los tenemos aquí en la parte de abajo, ¿sí? Entonces voy a seleccionar, ya tengo seleccionada toda la tabla y le doy a aceptar. Bien, entonces sigo con las instrucciones. Nos piden entonces usar el campo del vendedor en la etiqueta de filas. Entonces paso vendedor a filas y ventas a valores. Entonces ya tenemos estos dos valores que nos piden inicialmente. Lo siguiente, se conservará la función suma ya que se desea obtener el total de ventas, pero se personalizaron los títulos de tu tabla dinámica para que en lugar de etiqueta de la fila muestre vendedores y en lugar de suma de ventas pues que pase total de ventas. Entonces vamos a poner aquí doble clic en la etiqueta de fila para poner vendedores y en este lo vamos a cambiar por total de ventas. Y faltaría ponerle el formato de contabilidad. Bien, continuamos con la tabla. Bien, lo siguiente, vamos a generar la comisión. La comisión nos dice que vayamos a la pestaña analizar. Si se fijan, como tengo seleccionada la tabla, tengo habilitada esta pestaña que dice analizar la tabla dinámica. Le voy a dar un clic y nos pide que vayamos a campos calculados. ¿Dónde voy a encontrar esa opción? Tenemos aquí campos, elementos y conjuntos. Le doy clic y tengo la parte de campo calculado. Entonces vamos a darle clic y nos va a aparecer esta ventana. Nos pide que en el nombre de la fórmula pongamos comisión y vamos a borrar el 0, pero vamos a dejar el igual. Entonces en igual nos dice que insertemos el campo de ventas. Inserto ventas, está aquí en la parte de abajo, puedo darle doble clic
y que lo multiplique por la comisión. Bien, entonces voy a cerrar esto para ver. Nos dice que hay que multiplicarlo por el 2.5%. Entonces vuelvo a hacer el campo calculado, porque si se fijan no se agregó. Entonces este se llama comisión. Esto es igual a ventas y lo voy a multiplicar por el 0. O lo puedo poner como 0.25 o lo puedo poner como 2.5 y por ciento. Cualquiera de las formas que se les haga fácil está bien. Entonces le voy a dar aceptar y ahora tengo un campo extra que sería la comisión. No es una suma, así lo pone lo que sería el cálculo. Entonces lo que tendríamos que hacer pues es poner comisión, quitarle la suma, ¿sí? Le quito aquí suma de comisión y esto es el resultado. Nos dice que el nombre ya existe. Vamos a ponerle una letra más. Sí, entonces con eso terminé mi campo calculado. Lo siguiente sería hacer el bono. Entonces el bono, nos vamos a ir otra vez a los campos calculados. Me vengo aquí, campo calculado. Y lo que me pide es nuevamente pues cambiar el nombre. En este caso se va a llamar bono. Y quito el 0. Nos dice aquí que vamos a escribir la función sí. ¿Sí? Para poner que si el caso de ventas, agrego ventas, esto va a ir a la prueba lógica. Nos dice que es mayor, entonces pongo el signo de mayor a 10 a 100,000. Entonces el valor sí verdadero, entonces pongo coma, será multiplicar la comisión, o sea, el campo que acabamos de hacer, esto comisión, lo voy a multiplicar por el 10%, coma, y si el valor falso, entonces si el valor es falso, pues voy a poner un 0 y cierro el paréntesis de la función sí. Entonces le damos aceptar, ¿sí? Revisamos y si se fijan tenemos ahora pues el bono, que fue un campo calculado que nosotros hicimos. Ahora nos dice, por último, las modificaciones hechas en la tabla original de datos no se reflejan en la tabla dinámica que se genera de esos datos, por lo que las tablas deben ser actualizadas para que siempre reflejes los valores más actuales. Si se fijan aquí en la parte de la pestaña Analizar tabla dinámica, tenemos actualizar. El único que no tiene comisión es al azar, porque no alcanzó la cantidad de ventas. Pero ¿qué pasa si aquí yo a Salazar le agrego en esta venta, le pongo 250,000 también? Entonces él ya debe de alcanzar un bono. Para que se vea reflejado, tengo que seleccionar la tabla y actualizarla. Entonces, Salazar
ya tiene comisión. O, perdón, tiene bono. Bien, ahora hacemos el ejercicio número 1, donde nos pide un campo calculado que sea venta entre cantidad, ¿no? Nos pide construir a partir de las siguientes datos los campos calculados que se piden en una tabla dinámica, la cual debe demostrar a un lado de la tabla original de datos. Entonces, lo que nos tiene que mostrar es el precio por producto. Entonces, puedo seleccionar como primera opción la tabla, insertar la tabla dinámica y elegir una celda en blanco. Entonces ya tengo mi tabla dinámica. Lo que quiero que me aparezca pues son los productos. Entonces productos lo voy a arrastrar aquí a filas. Tengo eso. Y lo que necesito saber es el precio de cada producto. Por lo que tengo que hacer un campo calculado que sea la venta entre la cantidad. Entonces me vengo a campos, campo calculado, y este se va a llamar precio. ¿Cuál va a ser la fórmula? Pues las ventas la voy a dividir entre, o sea, va a ser una diagonal entre la cantidad, y le doy a aceptar. Entonces tengo aquí mi, mi resultado del campo calculado y podemos checarlo. Si se fijan, tenemos aquí el teclado donde nos dice que tenemos 7. Si ustedes realizan la división de los 4.644.64 entre 7, les va a dar como resultado 663.52. Entonces, con eso comprobamos que nuestro campo calculado es correcto. Muy bien. Entonces ahora pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos piden dos campos calculados. Lo primero que hago es seleccionar mi tabla para insertar una tabla dinámica. Selecciono una celda en blanco y aceptar. Entonces, en las instrucciones nos están pidiendo construir una tabla dinámica a partir de los datos, la cual debe demostrarse a un lado de la tabla original y por vendedor. Entonces, lo que voy a poner en filas son los vendedores. Comisión a pagar 2.5 por unidades vendidas. Entonces, lo que voy a poner es crear un campo calculado. El campo se va a llamar comisión y esto va a ser igual a, voy a poner unidades y lo voy a multiplicar por 2.5. Le doy a aceptar. Entonces tengo mi campo calculado y le podemos cambiar de nombre aquí. Recuerden que nos va a dar algún error porque dice que ya existe el nombre, por eso le voy a dejar un espacio al principio. En este también, en vez de etiqueta de fila, lo cambio a vendedor. Y esto, que es formato general, lo paso a contabilidad. Bien, lo siguiente que nos pide
es pago del mes, que sería la facturación más la comisión a pagar. Entonces me vengo a la pestaña de analizar tabla dinámica, inserto un campo calculado nuevo y en este campo calculado lo voy a poner como pago mes. Entonces el pago de mes dijimos que es la facturación más el campo que acabamos de hacer, que sería la comisión. Le doy a aceptar y debo de tener ya en mi tabla lo que sería pues el pago del mes. Puedo editar esto eliminando lo demás. Voy a dejar el espacio en blanco, pago de mes y aceptar. Entonces con esto termino mi campo calculado del ejercicio 2. Último ejercicio, vamos a utilizar también la tabla dinámica. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar mi tabla y voy a insertar la tabla dinámica. Aquí mismo en esta hoja selecciono una celda en blanco y le doy a aceptar. Entonces lo que nos están pidiendo son datos por deportista. Yo voy a poner aquí en la fila los deportistas y simplemente como conocimiento voy a poner la suma de los puntos. Entonces puntos lo pongo en valores para saber cuántos puntos tiene cada uno de los jugadores. Lo que nos pide son los euros ganados. Más de 25 puntos. Tenemos que otorgar 3 euros por punto. Si no, pues que sea 1.7 euros y aplicar el formato de euro. Entonces, estando pues con la tabla seleccionada, nos vamos a venir a campos calculados y hay que crear un nuevo campo calculado. A este campo yo le voy a llamar euros y voy a utilizar la fórmula SI. En la fórmula SI necesito saber que si los puntos son mayores a 25, entonces lo que voy a hacer es puntos en el valor verdadero lo multiplico por 3 y en el valor falso multiplico los puntos por 1.7 y cierro mi función sí. Entonces ahora le doy a aceptar y ya tengo mi campo calculado sobre euros. Este basta con que le ponga el formato de contabilidad y aquí en la parte de abajo tenemos el tipo de moneda. Entonces aquí podemos poner español España y nos cambia la moneda a euros. ¿Sí? Entonces con esto tengo los euros. Voy a cambiar el nombre para que quede solamente como euros. Bien, lo siguiente, la cantidad de dulces. Si tiene más de 50 euros, se le dará 0.3 dulces por euro. De otro modo, 0.2. Por lo tanto, me vengo a crear otro campo calculado y este campo calculado lo voy a renombrar como dulces. Voy a utilizar una función sí y la función sí voy a poner si euros es mayor a 50, entonces voy a, en el valor verdadero, voy a poner euros, lo multiplico por 0.3 y en el valor falso multiplico los euros por 0.2 y cierro mi función sí. Entonces, aquí tenemos los dulces.
quito el nombre, lo modifico y el formato de esto lo voy a cambiar. Voy a poner un formato general porque esta es una cantidad de dulces. Ahora, como los dulces, vamos a decir, no podemos dar una mitad de dulce, entonces voy a redondear esto para que me aparezcan dulces completos. Bien, el siguiente campo calculado nos dice un premio extra. Si la cantidad de puntos está entre 20 y 30 incluidos, obtendrá 15 euros adicionales. En caso contrario, solo 2. Entonces, creo otro campo calculado. Este campo lo voy a llamar como premio y voy a utilizar la función sí. Dentro de la función sí voy a utilizar la función también de puntos. Entonces, bueno, voy a utilizar una función i. En la función i voy a poner puntos mayor a 20. Voy a poner mayor o igual a 20, coma, puntos menor o igual a 30. Cierro y en el valor verdadero voy a poner un 15. En el valor falso, un 2. Cierro mi función sí y le doy a aceptar. Entonces con esto tenemos un premio extra. Y con eso terminaríamos nuestro ejercicio número 3 de la práctica 3.6.